A ver, estamos con Lucho Benavente, que al margen, Lucho, de que tú seas estadístico y que tengas 25 años de experiencia en esto, yo he tenido la oportunidad de conversar contigo cuando te dio COVID. Y tú tenías miedo a morirte. Si te dormías te podías morir y tenías a tus hijas en la puerta de tu casa llevándote comida. Y te has salvado. O sea, el COVID no es una broma. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, Philip. Sí, además era un momento muy, muy difícil porque no sabíamos nada. Era marzo. El día que yo me sentí muy mal, había 78 casos en el Perú. Si esas cifras hubieran sido ciertas, me saqué la chapita premiada. Era uno entre 500.000 de peruanos que tenía COVID. Era una situación muy, muy incierta. Logré resistir felizmente, afortunadamente. Es una enfermedad muy, muy dura. Sé que da en distintos grados de intensidad. En este caso fue muy, muy fuerte. Tuve asistencia remota. No quise ir a una UCI. Estaba aterrado pensando que si iba a una UCI iba a ser peor la situación. El país no estaba preparado. Ya comenzaba el caos. Ahora tuvimos una etapa de respiro, ¿no? Durante mayo, junio, julio y agosto había un promedio de 18.000 muertos mensuales, muy parejo esos 4 meses, por COVID. Exceso de muertes que hemos demostrado que era por COVID. Ya, pero a ver, en la demostración del exceso de muertes entra a tallar el SINADEF. Y yo cuando te traía y te entrevistaba, era prácticamente el único canal, inclusive el único programa de este canal que le echaba el ojo al SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunción, en donde está casi toda la verdad, que es decir, el muerto que ha tenido un certificado de defunción ingresado a una computadora. Hay muchísimos lugares aledaños en las alturas o en las periferias de Lima en donde no ha tenido eso. Entonces, podríamos hablar de cuántos muertos a esta hora del día. A ver, hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, tenemos un registro de 95.242 muertes en exceso en comparación con los 9 meses de abril a diciembre del 2019, ¿no? Sin contar lo que va de enero de este año. Eso es, como bien dices, muertos oficiales registrados por los médicos que certifican la defunción en SINADEF, ¿no? El Perú es un país muy informal y la informalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Suponemos que hay muchos muertos no registrados. Hay quienes hablan de un 30% de no registro. O sea, podrían ser muertos. 120.000 muertos. Sí. Pero hablamos de los hechos. Cuando nosotros comenzamos a informar, primer programa que dijo, señores, los crematorios han colapsado. Señores, están congelando cadáveres en el Callao para ir cremando de a pocos. Señores, hay fosas comunes en Chiclayo. ¿Qué nos dijeron? Esto lo ha ocultado Vizcarra sistemáticamente y lo ocultaba Zamora. Llega la señora Massetti y sigue ocultando, y ahora estamos con que dicen que va a ser peor que el año pasado. ¿Qué números, qué conclusión tiene Vox Populi después de ver los números del año pasado y la progresión que estamos viviendo? A ver, los números son estos, ¿no? De mayo a agosto hay un promedio de 18.000 muertes mensuales por COVID. En septiembre comienza a bajar, 7.300, en octubre 3.300, en noviembre 2.300, en este noviembre multitudinario de calle y protesta alentada por muchos interesados en el país, por decirlo menos. Y en diciembre hay una subida a 3.300, casi el 50%. Y en enero la proyección es de 5.500. Y esto es una proyección relativamente baja considerando que estamos en verano y sabemos que el COVID es un virus de frío, que si estuviéramos en invierno estaríamos con una cifra más alta. Y ya se nota que hay carencia de camas UCI, los mismos problemas del año pasado, como que no hubiera pasado 10 meses y la situación sigue siendo caótica, complicada, y hay también un debilitamiento del recurso humano, médicos, enfermeras que están diezmados, que se han reducido en número, que muchos han muerto, etcétera, etcétera, o conflictos, la Federación Médica que anunciaba un paro que hasta ahora no se ha realizado. Exacto, ¿no? Entonces hay una situación muy, muy complicada para eso, ¿no? Ahora lo que viene puede ser creciente, evidentemente, no sabemos. Creo que va a ser creciente porque tenemos un termómetro que es ver qué pasa en Europa
Y lo mismo que pasa en Europa hoy va a pasar dentro de 2 meses en Perú. Y ojo, Europa es primer mundo, son países con menos espacio geográfico que nosotros, mayor cantidad de población, mejor diseminada, pero ellos ya tienen vacunas, por supuesto tienen luz, agua, desagüe, teléfono, internet, drones, toda la comunicación de trenes, o sea, es realmente el primer mundo. Entonces, mi preocupación, además de la información, es tratar de buscar una solución, pero mi razón me dice que no la hay, que vamos a tener que simplemente que esperar a que la situación sea tan grave que el gobierno diga sí, hay que bajar el horario de salida de 8 a 6, sí, hay que bajar menos aforo en los centros comerciales, sí, o sea, hacer deporte es importante, pero mejor no vayan al gimnasio, pare. Evidentemente yo tengo amigos que tienen restaurantes, que tienen centros comerciales, pero va a llegar un momento que el sentido común tiene que prevalecer. Claro, y el país sigue con una muy mala gestión de la pandemia, eso es muy, muy claro. Sin hablar de Europa o Estados Unidos, donde ya los ciudadanos comunes y corrientes se están vacunando, a Ecuador llegan vacunas esta semana, ¿no? Perú ha hecho una compra rápida por presión política, las vacunas más caras, las que tienen más efectos secundarios, las que tienen menos probabilidad de certeza, de efectividad, etcétera, 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 ¿no? Y solo 1 millón de vacunas que va a alcanzar a duras penas para... ¿Y es 1 millón de vacunas? No, es 450.000 vacunas, porque se dividen entre dos, porque la dosis es doble. Pero la desinformación hace que la gente se siga equivocando. Y voy a poner el ejemplo, ¿no? Dicen al restaurante 30%, y la gente va más. Y el de restaurante se desespera. Los centros comerciales, he ido a varios. La gente va a comer al centro comercial, hermano. ¿Para qué vas al food court del centro comercial? O sea, no vayas a hacinarte. Se meten al Metropolitano, pero porque el gobierno desinformó. Les dijo que venía, y hace una semana siguen diciendo que va a venir la vacuna, y no hay pues vacuna. No, y cuando llegue no va a alcanzar para nadie, va a alcanzar para 4 gatos, va a alcanzar para algunos médicos, enfermeras y para algunas personas muy mayores que son población de riesgo, ¿no? Pero la gente está pensando que le va a alcanzar la vacuna, que le va a llegar a cualquier ciudadano. No va a ser así, es una situación realmente... ¿Qué está pasando crítica en Europa? O sea, ¿en Europa están asustados porque son sonsos o porque la están viendo realmente en cuadraditos? En Inglaterra, en Israel se han puesto más duros. Sí, el coronavirus, el COVID, está haciendo los mismos estragos que en el peor momento del año pasado, ¿no? Y eso juega con el invierno. Recordemos que fue en enero, en pleno invierno europeo, cuando la epidemia, la pandemia se expandió en Europa y de allí a todo el mundo, ¿no? Primero vino de Asia, pasa a Europa con el turismo de los chinos, turistas enviados por chinos, pero bueno, ese es otro tema, y de ahí se expande al mundo, ¿no? Pero es por el frío, precisamente, ¿no? Me decía un médico, amigo mío, me decía, es que hay que a la gente meterle miedo para que reaccione, porque no está reaccionando. Ahora es muy fácil, que digan la verdad. Son 95.242 muertes. La ministra Mazzetti me ha decepcionado, y lo voy a decir con todas sus letras, porque yo le tenía mucho aprecio, y ahora sí, con absoluta claridad, y mirando fijamente a la cámara, ojalá que me vea la ministra Mazzetti, me ha decepcionado totalmente. Su gestión ha sido muy deficiente. Está balbuceando sobre el tema de las vacunas, sobre cuándo van a llegar, que este año se van a vacunar, y dice cosas que son inconsistentes. Dijo en julio del año pasado habrían unos 43.000 muertes durante la pandemia, la gran mayoría por COVID, y que eso debía sincerarse. En julio, ese número para hoy tiene que haber crecido vertiginosamente, y no ha sincerado nada la ministra. Estamos hoy con 38.000 muertes oficiales, lo cual es absolutamente falso. Dicho sea de paso, Philip, si dicen cuál es el verdadero número de muertes... La gente va a entrar en pánico y se va a cuidar, y va a ser la mejor vacuna ahora, hasta que llegue la vacuna de verdad. Y tú también eres experto en comunicación política. El problema no es si el señor Sagasti comunica bien o no, ese no es el problema. El problema es que es una realidad la segunda ola, que es una realidad que no hay pruebas moleculares para detectar quién lo tiene, que todas las cifras ya son bobas, y no hay camas UCI ni hay vacunas. Entonces, lo único que queda es morigerar la situación y ponernos en manos de Jesucristo nuestro Señor, porque si no la gente se va a morir peor y de repente llegamos a cifras de escándalo. ¿Qué podría pasar? A ver, tropezar 2 veces con la misma piedra es grave, pues una vez se equivoca, pero 2 veces, pero 10 meses pateando la misma piedra es inconcebible. Hace medio año saltó que el gobierno no había hecho una campaña comunicacional. Se apuraron en hacer una campaña con unos comerciales que eran
lo voy a decir con toda franqueza, unos mamarrachos que no te los hace ni un chico de primer ciclo de publicidad. Pero si ahora el comercio está sacando una encuesta de Ipsos, yo te apoyo, que dice, la gente no se quiere vacunar. Es evidente que falta una campaña. Entonces van a gastar billete en decirle a la gente, sí, vacúnate. Perdón, gasten dinero en decirle a la gente, quédate en tu casa y de verdad por esto. No es quédate en casa el hashtag y ya está. No, tenemos esta situación real. Esto es lo que pasó. Sí se murieron y se van a seguir muriendo. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Y que hagan una campaña eficiente, que no hagan esos mamarrachos de spots publicitarios que hicieron. Anda a ver, Philip, en todas partes del mundo, en Uruguay, en Inglaterra, hay unos comerciales muy efectivos, muy eficientes, de una calidad A1, que tú los ves y te convences y ya no te mueves de tu casa y mantienes los 2 metros de distancia y todo. Porque es publicidad, porque está bien hecho, porque lo han encargado a los profesionales. Acá todo ha sido una improvisación y sigue siendo una improvisación. Pero no pueden organizar una conferencia de prensa. El presidente sale en un silloncito con una alfombra, con 4 periodistas, después sale con 4 ministros atrás, con periodistas al costado. Creen que esa es una puesta en escena. Y la realidad no es teatral, la realidad es la realidad. Claro, y el presidente tiene que gobernar. En una situación así se requiere de un líder, de alguien con carácter, que tenga las cosas claras, que sepa tomar decisiones. Y el presidente sale a diletar, a hacer poesía, a contar cuentos, y eso le ha costado 10 puntos de caída en las encuestas. Que ahí podríamos hablar de otra cosa para ver si son ciertas. Lucho, ha sido muy amable. Gracias por la invitación.